Entonces, entre los gobiernos, entre los correlatos políticos y el modelo extractivista, visualizamos una amplia zona de legitimación y funcionalidad. Esta idea de legitimación del modelo nos parece fundamental relacionarlo con la pérdida de los horizontes revolucionarios, ¿no? O sea, cada paso que damos, cada lucha que encaramos, podemos ganarla o perderla, pero lamentablemente muchas veces estamos legitimando el modelo del otro, con lo cual ya estamos beneficiando al enemigo, ¿no? Esta zona, dijimos que es una zona amplia porque hay diferentes características, diferentes componentes, hay componentes conscientes, inconscientes, complicidades manifiestas y sonceras. Por ejemplo, las extendidas lógicas posibilistas en el campo de la militancia y esta idea de que la correlación de fuerzas dan para ciertas cosas y para otras no, es el caldo de cultivo donde muchas de estas plantas venenosas prosperan, ¿no? Existen en este terreno grupos sociales que actúan como actores no gubernamentales, pero que son funcionales al modelo. Está lleno, toda una variedad de grupos de todo tipo, desde grupos de presión a grupos campesinos que operan con ciertas lógicas de apropiación del territorio, grupos indígenas, y que sirven a las lógicas del discurso general, ¿no? Por ejemplo, las mesas de diálogo que convoca la Iglesia y que han producido, no solamente han sentado sojeros y campesinos, los campesinos del Mocase junto con Axoja y otros grandes empresarios, sino que han producido documentos comunes enalteciendo la posibilidad de la coexistencia entre ambos modelos, ¿no? En este sentido, vemos que también se han instalado modelos de invisibilización, mecanismos de invisibilización consentidos por el común y muchas de las luchas que se nos permiten se dan en espacios consentidos. O sea, hay una inteligencia que planifica dónde se nos permite dar la lucha. Y desde los grupos sociales solemos ser incapaces de analizar hasta dónde no estamos haciendo el juego a los dueños del poder, ¿no? Un caso patente que siempre mencionamos es el derecho a vivir en la ciudad, ¿no? El derecho a vivir en la ciudad que se levanta como una reivindicación para los pobres que carecen de casa, en un momento en que todo el interés de las grandes corporaciones es vaciar los territorios, expulsar a la gente del campo a la ciudad. Nosotros recibimos en la ciudad a estos expatriados de su tierra y les ofrecemos una vivienda o les ayudamos a recuperar un terreno y a construir una vivienda sobre antiguos basureros industriales, en zonas cercanas a incineradoras, a la vera de arroyos absolutamente contaminados. No solamente estamos legitimando el modelo, estamos haciéndonos cómplices de un genocidio que comenzó en el campo con el envenenamiento del aire y de la tierra y del agua y continúa en la ciudad por la forma en que viven los más pobres, ¿no? Otro tema, así como hablábamos de las lógicas posibilistas, otro concepto muy extendido es el de la victimización, ¿no? Una de las cosas que ha conseguido el gobierno progresista a partir del 2003 es reivindicar la generación que luchó en los años 70, pero no reivindicarla como revolucionaria, reivindicarla como víctima. O sea, ha victimizado a los que luchaban y sigue victimizando a los pobres y a los sacrificados de hoy. No se los visualiza como alguien que resiste o que tiene una propuesta política, sino como una víctima a la que hay que reparar, compensar, etc., ¿no? Y lo peor es que, bueno, muchas veces los sujetos son parte de este juego, ¿no? Y puede ser esto con los expulsados del campo, puede ser con las poblaciones aborígenes, ¿no? Lo mismo. El concepto de victimización desarma.
desarma las conciencias. Y después lo que encontramos es un amplio universo de sonceras funcionales al modelo. Hemos visto que se ha convertido en una consigna compartida aquello de gobernar es urbanizar, porque se da por supuesto que se vive donde en la ciudad nadie vive en el campo. Parece que no se justifica vivir en el campo, por supuesto, si el campo es de Monsanto o de los pools de siembra. El derecho a vivir en la ciudad, la reforma agraria. Se habla de la reforma agraria como una abstracción, pero no se dice en qué modelo. Se habla de millones de chacras, pero no se dice para hacer qué. ¿Es para producir alimentos o para producir soja? Nos queda toda la impresión, cuando lo preguntamos no se explican que es para hacer soja. Entonces, ¿el problema es social o es un problema de modelos? Es decir, alguna vez yo le pregunté a alguien bien intencionado, o mejor dicho, le comenté que yo prefería luchar contra Elstein, Globo, Copatelli y Wertheim y no contra 1 millón de chacareros que hicieran lo mismo, porque parece que lo que se pretende es democratizar o ampliar las bases del mismo modelo. No, lo que queremos es cambiar el modelo, se supone. No cambiarle el collar al perro, sino cambiar el perro. El derecho humanismo generalizado. Hay un derecho humano para cada cosa, lo cual implica además tribunales o un instituto donde hacer los reclamos. Ya no los resolvemos entre nosotros. Ya los problemas no se resuelven en el barrio, no se resuelven en la cuadra, no se resuelven entre los parientes, no se resuelven en el pueblo, menos se resuelven por asambleas o formas de democracia directa, sino que siempre hay que ir al Estado para denunciar al otro o para reclamar por un derecho que desde ya alguien nos permite ejercer. O sea, cuando estamos reclamando un derecho humano, estamos reconociendo que alguien nos ha dado ese derecho. ¿Quién nos da ese derecho? El Estado progresista. La necesidad de dar de comer, otra idea. Esto justifica un modelo de producción masivo de commodities, porque tenemos que darle de comer al mundo, se supone. En realidad le damos de comer a los chanchos de China, que en otra época comían batatas y ahora comen la soja argentina. Pero lo que terminamos creyendo es que nosotros satisfacemos el hambre del mundo. Y esta idea de dar de comer es una idea absolutamente regresiva, ¿no? La hemos discutido también con compañeros latinoamericanos de otros modelos similares en América Latina. La idea de dar de comer, se le da de comer a los niños, se le puede dar de comer a un geronte, pero no al común de los seres humanos se le permite comer. Y para permitirle comer hay que permitirle tener tierras, tener semillas, tener autonomía, tener herramientas, dejarlo con mercados, con pequeños mercados locales, y que es todo lo que aquí se impide. No se le da tierra, no se le da las semillas porque se está a favor del patentamiento. La escala de las herramientas es imposible para el pequeño productor. Y no hay ferias locales. Entonces está todo armado para dar de comer e invalidar al ser humano, convertirlo en ¿qué? En un niño o en un geronte. Y después el culto a la biotecnología nacional, otro de los grandes temas. Lo dijo el ministro Barañao, si en la cadena biotecnológica que la Argentina respalda y propone, la figura de Monsanto es antipática, podríamos sacar a Monsanto y hacer lo mismo nosotros. Es algo que los críticos de este modelo en Bolivia nos han reiterado. O sea, hay un rechazo a la modernidad, pero porque se han hecho propios los presupuestos de la modernidad. Estamos contra el imperialismo yanqui, pero porque en realidad estamos tratando de vivir igual que ellos, desde nosotros mismos. Estamos tratando de hacer lo mismo desde nosotros mismos. O sea, sufrimos una colonialidad interna. Y en este límite de las grandes sandeces, algunos sectores de izquierda han llegado a hablar del control obrero de la Barrick. O sea, no estamos por expulsar la Barrick, estamos por el control obrero. Alguna vez hemos tenido incidentes con sectores de izquierda que
no podían comprender que estuviéramos contra los transgénicos. Lo que ellos querían era que los obreros de Monsanto pudieran tener su propio sindicato para discutir las relaciones de trabajo con la empresa. No estaban estaban a favor de mantener los puestos de trabajo de Monsanto. Y el último gran tema que quería mencionar en este abanico de tonteras es que seguimos hablando de una explotación en el mundo, una explotación internacional norte-sur, cuando en realidad ya esto también es cosa del pasado. Hoy las relaciones de explotación en el mundo son sur-sur y los intercambios comerciales de la Argentina, tanto con Brasil como con China, demuestran, o con la India, demuestran realmente que no deberíamos permitirnos la soncera de incorporar en el lenguaje frases que no hacen más que debilitar la posibilidad de un pensamiento independiente. Bueno, lo que hemos querido es presentar un modelo teórico que permita una mejor comprensión de los fenómenos que estamos viviendo con el progresismo en América Latina. Entendemos que la derecha se ha quedado sin proyecto y sin discurso y que ha sido reemplazado por sectores de izquierda vencida, desprovistas del ideal revolucionario que tuvieron en otra época, y una izquierda además posibilista. No negamos que haya otro sector de izquierda, lo que tratamos de caracterizar a la izquierda que gobierna. En diferentes países de América Latina no decimos que sean todos iguales, hay matices. Algunos sectores han avanzado más que otros, pero las reglas que hemos tratado de fijar nos parecen que corresponden a todos los regímenes progresistas de América Latina. Por supuesto, en esta construcción nos hemos apoyado en muchos amigos con los que compartimos amplias zonas de la interpretación teórica. Desde ya mencionar a Maristela Svampa y nuestro agradecimiento, y también a Raúl Sibeki en un escrito muy interesante que ha producido hace poco en Contrahegemonía, en el periódico de Miguel Maceo. Él inclusive trae la memoria de Francisco de Oliveira, uno de los fundadores del PT brasileño, que en un momento dado arriesga la idea de que nuestras burguesías, y está hablando de la de Brasil, pero también está hablando de la burguesía de Sudáfrica, dice que nuestras burguesías habrían cedido el manejo político conscientemente, voluntariamente, a un sector de la izquierda, con una única condición: los límites del capitalismo. O sea que es una cesión voluntaria del poder. Es todo un tema hasta dónde la conciencia de la burguesía en algunos casos puede decidir quién gobierna para ella. Es posible que esto se dé con más lucidez en Brasil que en la Argentina o en Chile. En Chile, por ejemplo, la burguesía en un momento dado cree llegado el momento de poner su propia gente y la reemplaza Bachelet con Piñera, y Chile explota. Y ahí se ve claramente que el empresariado tiene que volver a traer a Bachelet, porque Chile no estaba suficientemente domesticado. En la Argentina estamos viendo un proceso electoral en el cual se pueden llegar a dar situaciones parecidas. O sea, ¿quién tiene capacidad de gobernar, es decir, de ser el correlato político del modelo extractivo al que definimos? ¿Alguien de la derecha puede manejarlo? ¿Alguien que viene de la UCD podría manejarlo? ¿O es mejor alguien que viene de vanguardia comunista? Es una pregunta que a corto plazo nos va a ser respondida. Pero en principio podemos arriesgar opiniones acerca de quiénes son los mejores gerentes para las empresas transnacionales, al menos en este momento. Y por último, para terminar, queremos recordar que la colonialidad de la Argentina es una situación pavorosa. Es un país absolutamente desprovisto de defensas frente a la biotecnología y frente a los transgénicos.
donde el que más, el que menos ha comido milanesas de soja transgénica que solamente los cerdos de China comerían, y que no lo ve mal y que no ve riesgos. Es un país profundamente afectado por un genocidio, por un agrogenocidio, es decir, miles y miles de chicos discapacitados, poblaciones enteras enfermas, como en El Salvador, San Salvador, en Entre Ríos, más de la mitad de la población enferma de cáncer. En los pueblos de Entre Ríos no hay necesidad de hacer estadísticas, basta recorrer las calles para darse cuenta de la cantidad de niños que viven discapacitados en sillas de ruedas. Hay que hablar con los médicos para entender el genocidio que estamos viviendo. Y sin embargo uno saca este tema entre los activistas de izquierda y se suscitan todo tipo de discusiones. Es decir, ya no ven la realidad. ¿Qué ven? Lo que se dice de la realidad. Están debatiendo otros temas, no recorren el país. El país es en un 60% población, territorio sojizado, con una constante extensión de la frontera agropecuaria hacia zonas minifundistas, Formosa, Santiago del Estero, Chaco. Chaco es una provincia devastada, con población desnutrida, absolutamente deforestada. Es decir, los desastres ambientales son hechos de cada día que ya son invisibilizados, son naturalizados, ya no nos impresionan. El progresismo argentino en realidad se ha conformado como una jauría sedienta de poder que está dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener el Estado botín. Crea a pie juntillas en la idea del progreso, se maneja con las mochilas del siglo XIX. Y por último, han inculcado en una generación una serie de sonceras, desde aquello de bajar un cuadro y formar a miles de activistas, alimentando el mito de una ruptura con el neoliberalismo menemista, que nosotros nunca encontramos, hasta el punto que han sido aliados, lo fueron y siguen siendo aliados. Hay una continuidad esencial entre ese blanco y negro, esa pareja de los años 90 y del nuevo siglo. No hay rupturas, hay lógicas empresariales comunes, hay una manera de hacer política que ya no incluye militancia, sino que incluye operadores y negocios constantemente para justificarse. Y una masa de venenos arrojados sobre el país impresionante. Millones de personas trasladadas del campo a la ciudad, pero millones y millones. La forma en que ha crecido la pobreza en la Argentina es impresionante, y lo más sorprendente es que nos hemos acostumbrado a verla. Estos millones de personas arrancados de sus parajes, de sus paisajes, de sus redes de parentesco, trasladadas a los conurbanos, entregadas a manos de punteros locales y del narco, no tienen todavía ni siquiera poetas que canten tanto dolor, tanto sufrimiento. Confiemos en que este esquema que presentamos como Grupo de Reflexión Rural, esta estructura teórica para abrir un debate sobre los temas de América Latina y el progresismo, sirvan para encontrarnos, no solamente para compartir una interpretación de la realidad, sino también para compartir la necesidad de rebelarnos ante tantísimo dolor y tantísimo sufrimiento y recuperar la idea de revolución, que en definitiva era un cambio brusco y voluntario y estratégico hacia los sueños que siempre tuvimos y que pretendemos seguir teniendo.